¿Qué tal? Olis, ¿Cómo andan? ¿todo ¿Y tranquilo? vos? Bien, muy bien. Quería arrancar hoy contándoles una pequeña anécdota, medio white people problem, pero muy pertinente casualmente. Dale. Cuestión, hace un par de días mi psicólogo me pregunta, Imanol, ¿quién sos? Y yo me quedé como, no sé, no estoy tan seguro y empecé a dudar. Y la verdad que parece como una pregunta súper fácil de responder, como quiénes somos o quién es uno. Y la verdad no es tan fácil. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora a ustedes, no sé, Santi, ¿quién sos vos? Esto no es Leonardo, ¿sabes qué? Decía algo, no te pongas la mano en la boca. ¿Qué? No vale ese recurso acá, a esta No, hora. este recurso acá no lo entendemos. No, ¿Quién soy yo? silencio. Para Ayer- mí hay cosas que se responden un segundo después de morir. Como hay cosas que son muy conclusivas. Como que quién soy yo, como que siento que es más, cerraría como una conclusión quieta, que no podría estarse así mientras yo esté vivo. Es como los amigos de toda la vida o el amor de tu vida. Son cosas que se deciden un segundo después de morir, ¿no? Y si te pregunto a vos, Sofi, ¿quién sos? Mira, lo primero que te tengo que decir es que estoy viendo Fleabag, nada que ver con nada, todo que ver con todo. Una serie, me encanta, me está encantando. Y justo en el capítulo que vi ayer, la protagonista como que le regalan una sesión para ir a la psicóloga, una movida así. Y la psicóloga le hace un par de preguntas, ¿no? Y él le dice, bueno, a ver, ¿tenés amigos? Y ella le dice, no. ¿Qué haces? ¿Tengo un café? Y no sé qué. Entonces, después la psicóloga, con todas esas respuestas que ella le dio medio desinteresadamente, le dice, bueno, entonces vos sos una persona sin amigos, que no quiere a su familia y que tiene una cafetería. Y entonces como que me sirvió mucho para entender que también uno es lo que va diciendo que es. ¿No? Muchas Sí, de veces. hecho, o sea, todo el tiempo nosotros construimos nuestra identidad con cosas que elegimos, por ejemplo, la música que escuchamos, las fiestas a las que vamos, los amigos que tenemos, y también hay cosas que no podemos elegir y que también nos constituyen, por ejemplo, la familia en la que nacemos, el lugar donde nacemos o el idioma que aprendemos. Y todas estas preguntas las traigo porque quería compartir con ustedes un libro que se llama Fatal, de Carolina Ulrien, que es una chica trans de 20 años. Y este librito salió hace poco, lo editó Planeta, es el segundo libro que saca Carolina. El anterior se llamaba Pendeja, Diario de una adolescente trans, que lo había sacado el año pasado. Y lo que tiene este libro es una crónica en primera persona, donde ella cuenta como todo el recorrido que hace hasta que logra hacerse su vaginoplastía. Ese sería como el tiempo presente en el que está la crónica, y va y viene en el tiempo contando como experiencias de cuando ella era adolescente en Entre Ríos. Y la verdad que está bastante bueno el libro para básicamente hacernos estas preguntas sobre quiénes somos, cómo construimos nuestra identidad, y que sobre todo son procesos como muy complejos y atravesados por un montón de cosas, digo, cosas que podemos elegir y cosas que no podemos elegir. Y lo que tiene bueno además este libro es como, digo, exponer esa vida íntima de una persona trans, que no siempre conocemos ese tipo de historias. Es un libro breve, tiene un poquito más de 100 páginas, está dividido por capitulitos marcados por esta línea temporal que les decía. Todos los capítulos se llaman, por ejemplo, 18 meses antes de la operación, 6 días después, y va y viene y cuenta como todo ese proceso que ella tiene, donde la acompaña a su familia también, lo cual es como bastante particular, porque el testimonio de ella es como de
una chica que tiene 19 años, porque esto ella lo hizo el año pasado, y que la acompaña a su familia, ¿no? Que es como algo bastante atípico. Sí, también me parece que es atípico y empieza a reflejar nuevas generaciones de hijes y de padres también, y madres, ¿no? Sí, porque total. Los millennials empezamos o empiezan ustedes a tener hijos y a criarlos con las mentes más abiertas y con más posibilidades, y entonces también la historia empieza a cambiar. Pienso también en que, un poco como dice Spinetta o como dicen las canciones de la libertad o de la soledad, como para saber lo que es la soledad habrás de ver que un amigo no está, o como que uno a veces la libertad no la valora hasta que la pierde, y me parece que por ahí la identidad no nos importa hasta que sentís que no la tenés de alguna manera por ahí, o que no la encontrás, o que le falta darle una vuelta de tuerca. Por ahí para Santi y para mí, y no sé en tu caso, Ima, porque no te conozco tanto, que dentro de todo vivimos yo muchísimo más que el resto por ahí, en una vida bastante hegemónica. Muy pocas veces me tengo que preguntar cosas que para otras personas resultan un eslabón en la vida, que incluso a veces te detiene la vida por mucho rato. Siempre pienso en que, por ejemplo, la misma pregunta responde distintas cosas, ¿no? Yo puedo decir que sos locutora o puedo decir que sos lesbiana. Sí, total. ¿No? Entonces, como que hay ciertas cosas que refieren a la identidad que no tienen un poco un lugar en la vida ni un tiempo. No hay ningún momento, o sea, como casi todos sabemos que primero te das un pico, después chapá, después viene paja, pete, coger, pero muy poca gente entiende en qué momento de la vida vos te preguntás cuál es tu sexo, cuáles son tus deseos sexuales, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus inclinaciones, lo que fuera, ¿no? No, son procesos como súper largos y también súper íntimos. De hecho, uno empieza el libro y presupone que ella lo tiene todo resuelto porque tiene 19 años y sin embargo, en los tramos del libro en donde cuenta como su vida en Entre Ríos, ves que eso es como mucho más complejo y que no es tan simple y que no está dado, a pesar de que ella está inserta como en una sociedad relativamente progresista, o por lo menos si se la compara con años anteriores. Y cómo el mundo le va a exigir respuestas a preguntas que ella por ahí no las tiene, porque por ser trans no te hace conocedora de todo de todo lo que hay en este círculo y en ese mundo, y en el mundo de la búsqueda de la identidad, ¿no? Así como, por ejemplo, ser hijo de desaparecido no te haría conocedor o conocedora de todo lo que ha pasado durante la última dictadura militar, no sé, como para empezar a plantear distintas búsquedas de identidad que también existen. Capaz estoy desacertada en compararlo, pero... No, por supuesto que uno, por ser quien es, eso no le da ningún superpoder de conocer todo sobre su origen, sobre su propia identidad, sobre sus propias prácticas. Lo que tiene bueno también este libro para mí es que tiene como un tono medio muy declamativo, como de diario íntimo rabioso, medio como de manifiesto, y por eso quería compartir con ustedes un videíto que publicó Caro cuando salió el libro, en donde ella, lo que vamos a ver en el video, spoiler alert, es como un tramo del libro que es como el el que tiene más como este tono de manifiesto, así que quería que lo viéramos y después charlamos sobre eso. Me gustaría casarme con una trans tan linda como vos. Qué lindo trapito que sos. Quiero jugar al fútbol con este pibe Caro Unrein. Es mi nombre. Tengo 19 años. Me quiero tragar toda su lechita. Alta mandíbula de macho alfa. Carolina Unrein se llama. Me llamo. Tengo 19 años. Uf, tetitas hormonadas para tirarles leche encima. Me duele el pene por este trapito. Es que su carita me pone al palanque. Qué lindo culito tiene este pibe Carolina Unrein, quien ya harta, que acá con 19 años, que cansada de morirse, se encuentra repitiendo, pidiendo que se dejen de joder, pidiendo que se hagan cargo. Háganse cargo del mundo que le dejaron. A Diana Zacayán de 39, a Marcela Chocobar de 26 y a Carolina Unrein de 19 años. Uf, wow. piel de gallina, amigo. Tremendo. La voz que escuchamos de Caro es parte del epílogo del libro, en donde ella hace como una especie
de reclamo y de reconocimiento por las luchas de las generaciones anteriores de la comunidad trans. Me parece que también está bueno pensar que cuando aparecen estas historias que son, insisto con esto, la excepción y que son atípicas, digo, no siempre pasa que una familia acompaña a su hija trans en este proceso. De hecho, es bastante raro y creo que de verdad es muy importante historizar este tipo de cosas. Y cuando me refiero a historizar, me refiero a reconocer que los privilegios que las minorías tenemos hoy, los tenemos porque hubo alguien que luchó antes y que probablemente se murió antes. Entonces, Totalmente. digo, si no, se termina siendo como un pinkwashing de todo, y está bueno como reconocer eso, como que el contexto en el que estamos hoy no salió de la nada, sino que responde a un montón de luchas anteriores y de reclamos anteriores que nos anteceden y que tampoco son de hace tanto tiempo. Si bien este libro, como decía Sofi, marca un poco la época, en el sentido de que podemos ver que la comunidad trans ahora puede acceder a ciertos beneficios que antes no tenía, o que de repente un adolescente trans puede encontrar refugio en su casa y en su familia, que quizás también era antes algo atípico. Hace no mucho tiempo hubo un caso que fue como muy conocido, que fue el caso de Marilyn, que Marilyn era un chico gay que quería ser trans y su familia lo reprimía, lo golpeaba, era muy heavy su situación, y se hizo una película que se llama así, Marilyn. Ahí vemos el tráiler, que lo que narra es la historia de esta chica trans que mató a su familia, mató a su hermano, mató a su madre. Es una historia real, la peli está basada en esta historia. Eso sucedió en 2009 y bueno, por supuesto le dieron cadena perpetua y en la cárcel pudo realizar su identidad, y de hecho en la cárcel donde está ahora, en el comedor, sus compañeras trans le hicieron como una especie de altar y hay como una bandera gigante con la cara de Marilyn, y esto pasó en 2009, o sea, no pasó hace 30 años. Y quiero ver la peli ya, de repente. La peli la pueden ver en Cinear, la liberaron hace poquito y también la pasaron por TV Pública hace un par de semanas, de hecho yo la vi por la tele. La peli es preciosa, la historia es tremenda. Hay una entrevista en YouTube que le hacen a Marilyn cuando se cumplieron los 10 años del año pasado. Fue una entrevista que, si mal no recuerdo, la hizo Mauro Zeta, que es el hermano de Darío Zeta, que hace Policiales. Sí. Y él le pregunta si en la cárcel alguna vez había sufrido algún tipo de violencia como la que había sufrido en su casa, y ella dice que no, que nunca nadie le dijo absolutamente nada y que ella encontró la libertad en ese contexto, o sea, lo cual es como muy paradójico, pero lo que quiero, a lo que me refiero con esto es que cuando vemos historias como la de Caro, que son como, insisto, la excepción, también tenemos que saber que convivimos con esto otro. Hoy, de hecho, leí una noticia en Agencia Presentes, que es como un medio que se especializa en género, que apareció una chica trans acuchillada, tirada en una zanja en Malvinas, Argentina. O sea, Malvinas, Argentinas, acá nomás, es el conurbano. Y por eso creo que es como súper importante conocer como la amplitud de historias, porque si no, tendemos a mirar hacia una sola dirección y eso nos condiciona los puntos de vista. Y bueno, y esto, como la historia de Marilyn, es tremenda. ¿Marilyn dónde creció? ¿Dónde nació? Creo, no me acuerdo ahora, creo que era un campo de provincia de Buenos Aires. No estoy tan seguro ahora, pero sí, creo que era de provincia de Buenos Aires. Y digo, a su vez hay un montón de otras experiencias como de esta nueva generación que un poco cambia no quiero decir que cambia la época, pero conviven como las dos cosas, la historia marginal trans y también la otra historia. Y quería mencionarles otro ejemplo, que es el movimiento de Juventudes Trans, que es un movimiento de artistas que tienen creo que son entre 17 y 25 años. Ahí vemos las fotos de algunos y algunas de quienes integran este colectivo. Tuvieron una muestra en el Centro Cultural Conti, que es el centro cultural que está en la ex ESMA.
Y yo fui a la inauguración de la muestra y era muy loco porque a todos ellos y a todas ellas las acompañaban sus familias y ahí también yo sentía como, ok, están pasando cosas. Todas esas luchas y esos reclamos y esas compañeras y compañeros que quedaron en el camino, vemos los frutos de eso y accedemos a beneficios gracias a eso, a esos reclamos históricos. Por eso también, digo, posta debemos ser como muy conscientes de que existen estos dos mundos, el de al momento de construir identidad a personas se las margina, se las violenta, y también ahora por suerte existen estas otras historias como la de estos pibes, la del movimiento de juventudes trans, como la historia de Caro, que también es una historia atravesada por la violencia, que creo que es violencia, todos en algún momento, al momento de construir nuestra identidad, sufrimos violencia. Digo, yo particularmente en mi casa no, pero después me cagaron a palos en la calle y me gritaron trolo de mierda. Entonces es como todos convivimos de alguna manera con la violencia y no siempre tenemos que quedarnos como con el lado feliz de la cuestión, porque eso nos lleva a negar todo eso anterior que hace que nosotros tengamos vidas más o menos cómodas, si se quiere, o con más beneficios. Quería, para terminar, leerles un fragmentito del libro de Caro, que me parece un poco conjuga todo esto que estuvimos hablando, y dice así: no pasa solamente por ser puto o por ser trans o por ser lesbiana, sino más bien por no intentar esconder la vivencia de una identidad que pone en jaque y que cuestiona a la identidad de género y la sexualidad dominante, es decir, la cis heterosexual. Ser visible e inminente en la propia disidencia es un gran fuck you a este régimen que nos obliga a pensar que solo se puede ser de tal y cual manera, y que además forma policías, como estos chaboncitos, que todo el tiempo me hacían saber que lo que yo representaba estaba mal, y no solo tenía que ser corregido, sino que además tenía que sufrir por ello. Eso es un fragmentito de Fatal de Carolina Unrein. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Ay, me fui un segundo, pero no me quería ir por internet, pero me parece que, no sé si lo dijeron, que el título, por lo que me estoy dando cuenta, y que el video que mostraste, qué loco que es como, que es un final spoileado, ¿no? En un punto, lo que está planteando también por la esperanza de vida trans, precisamente, que no nos cansamos de repetirla en la Loye, que es como más o menos 35 años, es la cantidad de años en promedio que vive una persona trans en la Argentina. Entonces, ese dato me parece que no es menor a la hora de pensar en por qué un libro de una persona de 19 años se puede llamar Fatal y abajo decir crónica, no sé cómo era el subtítulo, digamos. Una crónica trans. Una crónica trans, claro. Ser trans es fatal en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es una sentencia de muerte. Así lo ve Carolina, que obviamente el mundo irá cambiando y aumentará la esperanza de vida. Pero por todo lo que vos decís también, y como teniendo toda esta historia detrás, se puede también entender eso cuando uno lee el título de esta obra y cuando escucha ese video. Fue tremendo a mi parecer, y más. Tremendo ese video. Sí, o sea, creo que digo, como estos planteos también atraviesan como un montón de identidades, no solo a la identidad trans. Digo, esta idea, esto recién cuando les leía este fragmentito en donde Caro dice, encima esta sociedad forma policías que te dicen cómo tenés que ser. Eso no sí. La idea del policía del pensamiento no es solo en contra de aquella persona que se autoperciba trans, también aplica para el que es bisexual, también aplica para el que es marica, digo, o para quien sea, o incluso para el que es, no sé, asexual, ¿viste? La idea de que todos tenemos que ser de una manera determinada o encasillarnos o definirnos, son como esa violencia de policía del pensamiento, como me gusta decir a mí, atraviesa cualquier tipo de identidad, no solo a una persona trans.
Sí. Y Cuando decís policía de pensamiento no es solamente el tío facho que quiere que no exista el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, podemos ir mucho más cerca a gente que piensa supuestamente muy parecido a nosotros, ¿no? O a nosotros mismos muchas veces, en eterna deconstrucción, sobre todo los cis hegemónicos, etcétera, etcétera, de que por ahí hay veces que te ves haciendo ciertas preguntas o diciendo ciertas acotaciones al respecto de gente que poco tienen que ver con lo que dirías en otras oportunidades o que te ponen en ese lugar de policía. sí, total. De hecho, a mí lo que me pasa, digo, bueno, el tío facho por lo menos es honesto y reconoce que es un tío facho. Digo, es como full transparencia. Más complejo, como decís vos, Sofi, cuando alguien que tenemos alrededor es medio policía del pensamiento, porque ahí... O cuando somos nosotros. Yo lo he sido, perdón, yo tengo una hermana trans, precisamente, y cada vez que le nombro, tengo que hacer toda una historia en mi cerebro para deconstruir el género de la persona que me acompañó a lo largo de mi vida durante muchos años como mujer, para encontrar los términos en neutro, para poder referirme a él, a ella, sin que esa persona se sienta bastardeada por cómo me estoy refiriendo. Mismo yo me encontré muchas veces preguntándole en los principios de la búsqueda de su identidad, que hoy veo que eran los principios de la búsqueda de su identidad, y en ese momento me parecía como una rebeldía innecesaria, pero si te vas a poner una musculosa, ¿por qué no te depilas las axilas, que queda mejor, que el olor a chivo es una paja? Entonces, en muchos momentos fui yo la policía del pensamiento, y eso que a veces me pongo en el lugar de símbolo de persona deconstruida y que puede enseñarle el camino de la construcción a mucha gente, ¿no? Me parece que el oprimido no te quita el opresor para toda la gente que así lo crea, y que a su vez los conocimientos no te sacan de ese lugar de policía del pensamiento. Siempre hay que estar atento. Sí, total. De hecho, a veces en la manera en la que nosotros nos autopercibimos podemos ser policías con nosotros mismos, lo cual es tremendo porque la identidad es como una cosa tan deforme y tan gris y tan cambiante que, digo, que a veces no, es muy difícil saber qué es, en el sentido de que... Y yo no sé, yo puedo decir que soy periodista o que soy gay, pero cuál es la verdadera identidad, no lo sé. Y tampoco sé cómo encontrarla, o quizás tengo una idea de cómo encontrarla, pero es complejo y es difícil, y siempre tratar de no ser policía del pensamiento, con uno mismo y con los demás también. Total, me hiciste acordar, seguramente que lo viste, Ima y Santi, creo que capaz vos también, el documental de Anna Gatsby, que se llama Nanette. Ella también actúa en Please Like Me, por lo menos a esta australiana yo la conocí de esta forma, y ella cuenta cómo primero ella vivía en Tasmania de chiquita, en Tasmania era ilegal ser homosexual, y la primera persona que polizonteó la homosexualidad de ella fue ella misma. O sea, a la primera persona que hubo que enfrentarle, o sea, a la primera homofóbica que se tuvo que enfrentar fue ella misma. Y a mí esa reflexión me pareció increíble. Es un documental muy piola, así de un stand-up, le pongo comillas porque te deja mucho más reflexionando que riendo en muchos casos, que es súper interesante de cómo una persona homofóbica tiene que construir, es espectacular justamente. Yo creo que en muchos casos en el camino de ir en contra de la homofobia y encontrarse uno mismo, sí, como que nuestra propia persona es la primera y la última persona que tenés que enfrentar. Es como una cosa de inicio y de cierre. Sí, es así, es loco porque a veces cuando uno se pone en el papel de progre, como decía Sofi recién, a veces en tu cabeza entendés que por momentos no sos así, o que hay muchos temas a abarcar y que no todos tienen la misma importancia para vos, o el mismo respeto para vos, o la misma dedicación. Entonces está bueno, porque también es muy paradójico que en una charla que busca hablar de la identidad, o sea, una charla que busca construir una identidad, inevitablemente te lleva para el lado de construir tu propia identidad, o sea, como si la identidad fuese la identidad nula, o la identidad cambiante, como, no sé, me parece interesantísimo. Y como siempre, la manija de leer el libro que recomendás, siempre. Recontra. Nunca Igual, Santi, no te lo voy a prestar hasta que no me devuelvas el que te No, digo. ya lo sé. Ya estoy Ojo que no le guste para hacer un comprármelo. asado, Bueno, nada. Lo tengo. Les recomiendo mucho el libro de Caro. También otro que está bueno para pensar como esto de la crónica trans es Las Malas, de Camila Sosa, que salió el año pasado por Tusquets. Otro día se los traigo.
Párenme, me toca. A ver. Que Oscar lo tiene, imagino. Debe ser eso. Generación perdida. Sí, perdón, les traigo el libro, me van a retar si no. Marico Carmona, mi hermane, lanzó su libro el año pasado, Futuro Problema, se llama, de Elemento Disruptivo. Lo loco es que tu libro parece escrito en un día. Pienso en si escribiste todo eso ese día, qué será de tus otros días. Pienso en que quizás es algo bueno un día y después a corregir y publicar, dice atrás el libro de Marico, que ganó el slam de poesía de Ciudad Emergente del año pasado. Se ganó publicar un libro y fue este. Y realmente creo que también hay mucho de búsqueda de identidad en este libro que escribió mi hermana y que para mí es tipo orgullo absoluto. Obvio. No queda opción, chicos. Bien, ahora lo quiero leer. Bueno, te mando uno de canje si querés. Tranquila, Sofi, yo devuelvo los libros, yo los devuelvo. Bueno, dale, entonces sí. Yo creo que Ima me dio el libro pensando que tenía un ritmo de lectura como el de él. ¿Se entiende? Ima, que como te se lo doy y la semana que viene me lo devuelvo. No, la semana que viene no arrancó nada acá todavía. ¿Sabes qué? A mí me pasó hace poco que Nico Alighieri, el musicalizador de Vertex, me prestó un libro en inglés, tipo un choclo así. Me lo dio para un viaje, me lo quedé 2 semanas más y me dio vergüenza y se lo devolví. No, porque dije, no puedo leer esto. O sea, había leído 10 páginas, no llegué a nada, estaba en inglés, o sea, hermano, aguantame. Sí, eso para mí el lector me ha pasado. Tengo una amiga que ya cuando éramos adolescentes leía 3 libros a la vez. No sé si vos también, Ima, has tenido ese flash de tener como muchos libros abiertos. Entonces te recomendaba libros, pero ya era como Netflix, mucha data y no entiendo nada ya. No me puedes recomendar 4 libros por semana porque me perdí, amiga. Bueno, por suerte yo solo traigo uno, entonces. Vos vas de a uno y me los acuerdo. Tengo una idea. Nos hacemos un test de cuánto tardamos en leer 10 hojas. Para otro día, lo calculamos para otro día. Me gusta el desafío. Dale. Yo leo en diagonal con facilidad, así que nada, fíjense, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo en diagonal? Claro, como... ¿En diagonal así? O sea, como veo... No, en diagonal de que... Te salteas palabras, no entiendo. Claro, voy leyendo salteado como si pudiesen ir siguiendo la trama sin leerlo todo. Pero bueno, qué sé yo, quizás soy muy ñoño. ¿Cómo? ¿Qué es esa técnica diabólica? Es como cuando yo agarro una canción y pongo a los 12 segundos, a la mitad de la canción y casi sobre el final para saber si me gusta. No, pero por ejemplo, cuando sale un disco nuevo, cuando haces un picadito que vas como pasando un poquito así, como para tener una idea. No cuenta cómo escucharlo. Exacto. Claro, ok. Bueno, che. ¿Este lo leíste en diagonal? Hago lo que puedo. No, este lo leí de un tirón. Lo leí de un tirón el domingo pasado, de hecho. ¿Ves? El tipo te lee un libro en un domingo. Sí, el tipo te dice, quería ver una cosa del Martín Fierro y me lo releí. Dale, de guana, meo. No, pero es cortito, tiene letras grandes. La tía de una amiga tiene un tema con que se lee Harry Potter en una mañana. No, pero esto es imposible. Ya muchas veces. Eso es imposible. Harry Potter 4 en una mañana. Te lo juro. No, Santi, no, eso es mentira. Tiene como 500 páginas. No, es una persona que lee mucho. Y bueno, pero pone que lo habrá leído ya tipo 20 veces. Ok, bueno. ¿Quieren que chequee mi información a ver si es verdad? La traigo a que lea todo. La semana que viene, competencia de lectura. Se pudre mal acá, boludo. Se pudre, loco. Mitos y verdades. Todo mal. No, nos tenemos que poner de acuerdo para leer lo mismo. Y ahí tomar el tiempo. Sí. O sea, las mismas 10 La páginas. Biblia. Un libro que todos tengamos, Rosaura a las 10. Puede ser, o alguno de Harry Potter. Lo encontré en mi casa el otro día. ¿Vos tenés Harry Potter, Sofi? Si rompiera la cuarentena, sí. No, si rompe la cuarentena, claro. Bueno, veremos. Veremos. A ponernos de acuerdo, ok. Alguno vamos a encontrar. @malaseñal, así lo pueden encontrar a él en redes. El placer de tener a alguien que venga a reencontrarnos con algunas ideas que tenemos en el bocho en la Loye. Gracias. Chau, Gracias, amigos. Bochín.
¿Te gustó? Míralo de nuevo en el canal de Generación